mañana vamos a ver justamente y responder también a esta pregunta. ¿Quién es Melquisedec? Ya lo hemos visto a través de su descripción y como ya algunos dijeron, ¿cierto? En el capítulo 1, vemos que él es rey, ¿cierto? De Salem, y rápidamente vimos nosotros lo siguiente. En el versículo 1 del capítulo 7 se escribe su nombre, Melquisedec, del hebreo Melec, ¿cierto? Que es un nombre compuesto, y Sedec, que significa justicia. Y de ahí viene el concepto de rey de justicia, ¿cierto? En cuanto a lo que significa su nombre. Pero también aprendimos que el único rey de justicia, o el verdadero rey de justicia, ¿quién es? Es Cristo. Entonces apunta a quién? A Cristo. También vimos que se le llama rey de Salem, y estuvimos viendo que rey viene de la palabra Melec, justamente, que significa rey, y Salem viene de un término que se llama Chalén, y este también está relacionado con Jerusalén, que se lee Jerusalén, ¿ya? Y ese está relacionado con otro término que tiene que ver con Shalom, y ese que ustedes lo han escuchado hartas veces, Shalom, que significa paz. Por eso esto viene a significar que Él es un rey de paz, y el texto en general lo dice claramente, sin ir a estos tecnicismos que igual obviamente son y dan luz con respecto a por qué Él es el rey de paz. ¿Quién es el verdadero rey de paz también? Cristo, claramente, eso lo vemos también en otros pasajes. Eso tiene que ver con la descripción de Melquisedec. Pero ahora vamos a ver, hermanos, la preeminencia de Melquisedec, porque el autor quiere que veamos la preeminencia, ¿cierto? El estatus que tiene él, ¿cierto? Es, digamos, la dignidad. ¿Por qué tan importante es Melquisedec? Su procedencia, fíjese en el versículo 3, que también es parte de su descripción, pero nos describe su procedencia y de ahí mismo notamos su preeminencia. En su Biblia dice algo bien interesante y que ha de una otra manera llevado a los teólogos a sugerir muchas cosas, ¿cierto? Y a lo menos se pueden dividir en tres partes. Dice el autor que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía. Pero además de eso, dice que no tiene principio de días, ¿y qué más? No tiene fin de vida. Para después decir, hecho semejante al Hijo de Dios, y además que permanece sacerdote para siempre, de acuerdo obviamente al orden de Melquisedec. Hermano, es un texto bien difícil. ¿A qué se refiere? Porque ¿quién puede decir, cierto, que no tiene padre? Nadie. Todos tenemos un padre y una madre, y de una u otra manera tenemos una genealogía. De hecho, Jesucristo es presentado en Lucas claramente al principio a través de una genealogía, y Mateo también presenta una genealogía. ¿Se acuerdan? Y claramente los dos tienen un propósito diferente. Mateo, ¿cierto?, trata de demostrar, ¿cierto?, en cierto sentido la humanidad de Cristo. Lucas también su conexión con Adán. Pero Juan también nos ofrece una genealogía. ¿Sabían ustedes? Mire, vamos a Juan. Capítulo 1, ahí vemos una genealogía desde el punto de vista teológico, porque Juan enfatiza los aspectos teológicos de Dios, profundiza. Pero miren lo que dice el versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo... Ya, ahí está la genealogía de Cristo. Ustedes pensaban que iba a salir una gran genealogía. ¿Pero qué está diciendo ahí el autor, mis queridos hermanos? ¿Qué Cristo es? Que Cristo es Dios. Mateo se preocupa, ¿cierto?, de relacionar, ¿cierto?, la genealogía en cierto sentido desde el punto de vista de su padre, y también Lucas desde el punto de vista de su madre. Pero Juan nos presenta al tiro que Cristo es Dios. En términos concretos, hermanos, no es en sí una genealogía, pero sí es un versículo que nos habla claramente de que este verbo es Dios, y este verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Ahora, sin padre y sin madre. Recordemos algo que estuvimos viendo. ¿Quién es Melquisedec? Estuvimos viendo dos cosas. Melquisedec es un tipo y antitipo de Cristo. ¿Qué son estas dos cosas?
Ahí está la descripción. Tipo, ¿cierto? De acuerdo, ¿cierto? A la hermenéutica, la regla de interpretación de las Escrituras, nos dice que es un símbolo profético que prefigura a una persona o cosa que Dios llevará a cabo más tarde. Eso se revela en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando los judíos tuvieron que, para liberarse de la última plaga de Dios sobre los egipcios, colocar en los dinteles, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? La sangre. Eso prefiguraba ¿qué cosa? La sangre de Cristo que nos iba a librar de ¿qué cosa? De la ira de Dios. Eso prefiguraba, apuntaba hacia allá, ¿cierto? También evidentemente, ¿se acuerdan cuando Moisés levanta esa serpiente de bronce? ¿Qué es lo que tenían que hacer los que estaban siendo, obviamente, mordidos por la serpiente? Mirar ¿a quién? A la serpiente. Y eso en cierto sentido era un tipo ¿de quién? De Cristo, de mirar a la cruz. Entonces, tipo es un símbolo profético que prefigura a una persona o cosa que Dios llevará a cabo. Antitipo también es bien parecido, y dice la verdad o realidad anticipada y prefigurada, revelada por un tipo en el Antiguo Testamento. Ahora, teniendo esto claro, mis queridos hermanos, ¿quién es Melquisedec entonces? Es un tipo y un antitipo de Cristo, ¿cierto? Que prefigura, ¿cierto?, una realidad. Ahora, sin padre, sin madre, sin genealogía, y claramente esto tiene relación obviamente a la tipología, ese se llama el término. Ahora, hermanos, ¿qué se puede decir, resumir de estos tres conceptos cuando se dice que es sin padre, sin madre y sin genealogía? De acuerdo a la tipología, ¿qué es lo que nos quiere comunicar este concepto, estas palabras, estos términos? Sin padre, sin madre, sin genealogía. Puede ser un poco difícil, pero el autor ya lo ha aludido en la epístola. Y yo les voy a ayudar para que no nos demos vuelta. ¿Qué dice 5:5 de Hebreos, hermano? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Claramente el autor está recordándonos que Cristo es hijo de Dios. Y siendo hijo de Dios, ¿es menor a Dios? ¿O es igual a Dios? Es igual a Dios. Pablo en Filipenses nos dice claramente que él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si es igual, y de acuerdo a la genealogía de Juan, ¿cierto? Él es Dios. Y eso incluye que Él es único en su clase. ¿Se acuerdan que Juan usa un término para Cristo y él habla del unigénito Hijo? Y eso significa único en su clase. Porque ¿quién puede no tener padre, no tener madre? ¿Cristo tuvo madre? Estoy hablando de Cristo, no estoy hablando de Dios. Sí, ¿cierto? En el sentido humano. ¿Pero Dios tuvo madre? No. La teología católica sí piensa que Dios, que la madre, en este caso de Cristo, obviamente, ellos la llaman la madre de Dios. Y hay un error ahí, porque es la madre de Cristo, en el sentido humano. ¿Me entiende? Tuvo padre, y su padre, evidentemente humano, ¿cierto? No tuvo ni una injerencia en la procreación de Cristo. ¿O sí? No, porque fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Sin genealogía. Esto es muy interesante porque para los judíos, alguien sin genealogía no tiene y no vale nada. De hecho, si ustedes han leído el Antiguo Testamento, los Crónicas, por ejemplo, hayan leído, tan entretenidos los libros de Crónicas, ¿cierto? En donde hay un montón de genealogía. Bueno, las genealogías son en cierto sentido el documento que va a pedir o que pedimos nosotros en la municipalidad, que se llama certificado de nacimiento, que nos dice todos nuestros datos de quién somos padres, o de quién es nuestro padre o quién es nuestra madre. Entonces, las genealogías son muy relevantes, hermanos, para los judíos. De hecho, los sacerdotes necesitaban tener genealogía para demostrar
¿Qué cosa? Que pertenecían a la línea arónica o levita. Por lo mismo Jesucristo en Mateo y Lucas se presenta una clara genealogía para dejar claro a judíos, ¿cierto?, como a gentiles, de dónde procedía Cristo. Ahora, único en su clase, que no tiene principio de días y no tiene principio de fin. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que se quiere comunicar con esto que no tiene principio de días y no tiene fin de vida? Que Él es atemporal, que no está sujeto a qué cosa, al reloj o al tiempo, porque es eterno. Entonces esa es la figura que se está comunicando con esta tipología. Finalmente, cuando se dice que es semejante al Hijo de Dios, esto es algo bien interesante, para algunos teólogos, ¿cierto?, el concepto de semejanza de Dios, porque algunos dicen que era Cristo preencarnado. Pero ¿cómo uno puede ser semejante a uno mismo? ¿Puede ser uno semejante a uno mismo? No. Nadie semejante a uno es nomás. ¿Me entiende? Pero en el concepto judío se dice que también el concepto de ser semejante incluía que la esencia era parte de esa manifestación, o la manifestación del ser básicamente se demostraba a través de ello. Por ejemplo, Daniel, en el foso de los leones, se dice que había uno semejante ¿a quién? Al Hijo de los dioses, ¿cierto? Entonces ahí algunos teólogos conectan y tratan de decir, no, eso es Cristo preencarnado. Que es en cierto sentido también una teoría teológica, digámoslo así. Pero lo más probable, mis queridos hermanos, es que esto se refiera a lo siguiente. Sacerdocio eterno. Como dice el versículo 6 del capítulo 5. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, y esto se refiere, tú eres sacerdote, refiriéndose ¿a quién? Al Hijo de Dios. Para siempre, de acuerdo a la orden de Melquisedec, no al orden levítico, no al orden aarónico, porque a Aarón fue entregado esa prerrogativa de ser sacerdote. Entonces la tipología nos está diciendo estas tres cosas, que es único en su clase, al decir que sin padre, sin madre y sin genealogía, que no tiene principio de días y no tiene fin de vida. Claro, porque Jesús es eterno, es Dios, es atemporal, no está sujeto al tiempo. Y finalmente es semejante al Hijo de Dios, sacerdote para siempre, y esto apunta a que su sacerdocio es superior, sobrepasa al sacerdocio arónico, porque llega a ser un sacerdocio eterno. Ahora, el versículo 4 hace un llamado claramente, vamos ahí, del versículo 4 al versículo 10, mis queridos hermanos, el autor nos llama justamente con esta primera palabra que dice considerar, que significa mirar o estén mirando, ¿cierto? ¿Qué cosa? Dice el texto, considerad pues cuán grande era este. ¿Quién? Melquisedec. Y nos da el ejemplo, nos da el porqué, ¿cierto? O la razón de por qué era grande. Dice el texto, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor, en este caso Abraham, es bendecido por el mayor, Melquisedec. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Lo que el autor está diciendo es lo siguiente: considerad cuán grande era Melquisedec, que aún el tatarabuelo de los levitas se postró ante él para darle los diezmos. Entonces, la historia está revelando que históricamente Abraham, el padre, ¿cierto?, de la fe, el padre, ¿cierto?,
digámoslo así, el patriarca, que de ahí surge obviamente la nación de Israel, él incluso recibió o dio los diezmos a alguien superior. ¿Quién es este superior? Melquisedec. Y en Abraham los levitas, ¿cierto?, estaban incluidos, porque todavía, como dice, estaban en los lomos de Abraham, en este caso en su sangre, aún no nacían, pero eso significa que aún así, ¿cierto?, los levitas, de una u otra manera, también rindieron honra al sacerdocio que ellos todavía no conocían, en este caso el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, algunas conclusiones aquí en cuanto a Melquisedec. Melquisedec fue más grande que Abraham, pues Abraham dio los diezmos al mayor. ¿Quién era el mayor en el contexto? Melquisedec, ¿cierto? Segunda cosa, los levitas, especialmente los sacerdotes, tuvieron el derecho por ley de tomar los diezmos del pueblo. Sin embargo, aún estos rindieron honor a Melquisedec en su ancestro Abraham. Entonces el autor de una u otra manera está diciéndonos de que consideren cuán grande es Melquisedec. Pero él no quiere que nosotros fijemos los ojos simplemente en Melquisedec, porque Melquisedec es tipo, ¿y qué más? ¿Antitipo de quién? De Cristo. Está tomándolo como ejemplo para dirigirnos al que es realmente importante, que es Cristo. Ahora, ¿cuál es el argumento del autor? ¿A dónde quiere él llegar con esto? Lo resumo en la siguiente frase. Pongan atención en esto. Fíjense, Melquisedec no solo fue una persona real e histórica. No se dice nada en cuanto a por qué no tiene padre y madre. Sin embargo, el Espíritu Santo, ¿cierto?, dirigió al autor de Hebreos para escribir, para de una u otra manera dejar plasmado que éste no tenía padre ni madre. Y eso no significa necesariamente que no lo tenía. Pero fue llevado, ¿cierto?, el autor para escribir justamente porque eso era lo necesario simplemente. Dios quería comunicar algo, que había un antecesor dentro, ¿cierto?, de lo que era el sumo sacerdocio superior al que Dios había establecido posteriormente en la ley. Melquisedec no solo fue una persona real e histórica, apareció para preanunciar un sacerdocio superior, eficaz y eterno, superior al sistema arónico dado por Dios para reemplazar todos los sacerdotes levitas y el sistema mismo por un solo sumo sacerdote superior a Abraham y aún al mismo Melquisedec, Jesucristo. ¿Se acuerdan que leímos Salmo 110? Que ya David estaba escribiendo en ese contexto de algo que él todavía no veía, pero ya estaba siendo comunicado a través de la palabra del Señor. Ahora, nosotros aprendimos, ¿cierto?, algunas cosas. ¿Cuál es la implicancia de lo anterior? Estuvimos viendo un ejemplo claro acerca de las implicancias y por otro lado, ¿qué añade el autor a las prerrogativas de Cristo? Hicimos un resumen de esto, no sé si se acuerdan, y vimos una figura que prefiguraba a Cristo, ¿cierto?, desde el primer capítulo en adelante, que nos habla de que Cristo es el máximo máximo profeta. ¿Por qué razón? Recordemos, por favor, volvamos al capítulo 1, solamente como recordatorio. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Y aprendimos que literalmente el texto dice nos habló definitivamente, finalmente, completamente, ¿a través de quién? ¿Necesitamos más revelaciones? No. ¿Por qué? Porque Dios no nos mandó un profeta. Vino Él mismo a hablarnos. ¿En la persona de quién? De Cristo. ¿A quién debemos dirigir nuestra vista entonces? A Cristo. Porque Él es el máximo profeta. ¿Puede haber un profeta mayor que Jesús? No. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, básicamente, el autor va añadiendo todas estas prerrogativas para que nosotros dirijamos nuestros ojos a Cristo. Los autores o los destinatarios estaban desviando su vista ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo es posible? Máximo profeta. Pero también hay otra cosa que vimos que se alude. Cristo evidentemente muere en la cruz. ¿Y a qué apunta eso? Y eso es lo que el autor en cierto sentido está hablando. Él no solo es máximo profeta, sino que también es el máximo, muy bien,
máximo sacerdote. ¿Y qué es un sacerdote? Es alguien que en el contexto del Antiguo Testamento intercedía por otro. ¿Cuántos sacerdotes había en el Antiguo Testamento? Muchos. Pero aquí es uno solo, superior, máximo sacerdote. Pero también estuvimos viendo que Cristo, además de ser máximo profeta, máximo sacerdote, también es ¿qué cosa? Máximo rey. Y algún día Él evidentemente va a cumplir todas las profecías relativas justamente a su reino. Lo vimos eso detalladamente en otros temas. Pero hermanos, aquí se añade otra cosa más. Y el autor nos está introduciendo básicamente en el capítulo 7, porque el capítulo 7 es como el clímax de la tipología de Melquisedec en relación a Cristo. Y él nos habla de otra cosa. Vemos a Cristo ahí, ¿y qué podría hacer Cristo? Lo estoy prefigurando ahí en cierto sentido. Y quizás si ustedes miran a Cristo así no les puede llamar la atención. Pero si yo agrego estas dos cositas, ¿qué creen ustedes que Cristo es? Y el autor nos está comunicando. Perfecto. Mediador. Único mediador. ¿Sí o no? Justamente, único mediador. Porque no hay otro que pudo haber logrado lo que ¿quién logró? En este caso, Cristo. Y eso es lo que el autor está tratando de decirnos. Máximo profeta, máximo sacerdote, máximo rey y por ende único mediador. ¿Oramos a Dios a través de quién? ¿De Jesucristo? ¿A través de algún santo? ¿Vamos a través de un sacerdote a Cristo? ¿O a Dios? No. ¿Cierto? En Timoteo hay un versículo claramente que lo sabemos de memoria. Dice ese versículo, porque hay un solo Dios y un solo entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y fíjense que el autor en cierto sentido está apuntando hacia allá, tratando de comunicarnos esta verdad que él va después a explayarse en los siguientes capítulos, porque ese es el clímax de lo que está enseñando. Ahora, como conclusión, quizás lo primero que vemos ahí, ¿cierto? La idea del autor, mis queridos hermanos, ha sido progresiva. Primero, en demostrar la superioridad de Cristo. ¿Lo es sobre quién? ¿Los profetas? ¿Lo dijo? Sí. ¿Lo es sobre los ángeles? ¿Lo es sobre Moisés? ¿Lo es sobre Abraham? Y también lo es sobre Melquisedec. ¿Se dan cuenta cómo el autor va progresando en la argumentación? Cristo es superior. No olviden que él está escribiendo a una audiencia mayoritariamente judía. Para los judíos, Moisés, Abraham, los ángeles, eran importantes, muy importantes. Pero el autor aquí nos está diciendo de que Cristo es superior a todo eso. Y su argumentación, mis queridos hermanos, es progresiva. De a poco nos va diciendo, es superior a los profetas, es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a Abraham. Pero ¿saben? También es superior a Melquisedec. Segunda cosa, el autor nos ha preparado para comprender la plenitud y superioridad de Cristo sobre el pacto antiguo de reconciliación por el nuevo pacto que desde aquí en adelante él va a exponer. Fíjense lo que dice el versículo 11, mis queridos hermanos. El autor hace una pregunta, miren, y es una pregunta que merece una respuesta sin duda. Dice, si pues, que en el original es una imposibilidad, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? No sé si entendieron la pregunta que está haciendo el autor. Si el sacerdocio levítico fuera perfecto, ¿sería necesario que se levantase un sacerdote de acuerdo a una otra orden? No se necesitaría que se levantase otro sacerdote.
¿Por qué? Porque el sacerdocio arónico sería perfecto. ¿Qué está diciendo el autor con ello? Que el sacerdocio de Aarón no era perfecto. Por eso es necesario, y fue necesario, que se levantara un sacerdote de acuerdo a la orden de Aarón o a otra orden. A otra orden. ¿Profetizado cuándo? Incluso en los Salmos, mencionado en el Génesis. ¿Se acuerdan? Entonces, lo que está diciendo el autor, mis queridos hermanos, es que él está preparando la audiencia a los judíos especialmente para comprender la plenitud y superioridad de Cristo sobre el pacto antiguo de reconciliación. El pacto antiguo, hermanos, jamás logró la expiación final que solo Cristo logró. Por una ofrenda. Fíjense, y me voy a saltar algunos versículos. Por ejemplo, en el 10:14 dice, porque con una sola ofrenda. ¿Qué dice su Biblia? Hizo perfecto para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Solamente por una ofrenda. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 11 del capítulo 9. Pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿Y qué logró? Eterna redención. Fíjense que esa palabrita, eterna redención, recalca que quienes estamos, ¿cierto? Y quienes hemos creído en Cristo estamos seguros. En Cristo estamos completos. No necesitamos de otra orden. Necesitamos de la persona de Cristo. Básicamente el autor va a explayarse en ello, y no quiero yo, obviamente, mencionar todos los versículos, pero si se dan cuenta, el autor con preguntarnos y con preguntar a la audiencia, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿para qué otro sacerdocio? Es porque el sacerdocio arónico no era perfecto. Versículo claramente ahí, ¿cierto? En el versículo 11 del capítulo 7. Tercero, el pacto antiguo de expiación era imperfecto, parcial. Fue con Cristo que Dios sentó una mediación perfecta, única y efectiva para que el pecador pudiera acercarse a Dios. Y acercarse de manera, obviamente, eficaz. Porque en Cristo, solamente en Cristo, hermanos, nosotros hemos obtenido esa entrada. Fíjense, por favor, en el capítulo 10, versículo 19. Estoy haciendo algunos alcances en cuanto a esto, para que tengamos también en mente lo que el autor va a explicar después en el versículo 11 en adelante, porque él evidentemente pone ahí una pregunta para claramente los destinatarios, y nosotros sin duda podamos considerar, wow, el sacerdocio arónico fue dado por Dios, sí, pero no era perfecto, no era perfecto. Mire lo que dice capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué se nos llama a hacer en el versículo 22? A acercarnos. Miren, acerquémonos. Y ahí habla un poquito de qué manera deberíamos hacerlo. Con corazón. Segunda cosa, plena certidumbre. Es lo que le faltaba a los creyentes ahí. No estaban seguros, ¿será suficiente Cristo? Si tenemos dos es mejor, porque siempre dos es mejor, ¿o no? Por si acaso, si falla el primero, tenemos el segundo para caída, ¿o no? No, Cristo es suficiente, es superior. Por eso es que el autor llama y dice, con plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por eso después él hace un llamado, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y después hace un llamado, ¿cierto?, interno, reflexivo, en el sentido de que, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
este versículo, obviamente lo vamos a ir viendo posteriormente. Pero si se dan cuenta, ¿cuál es la conclusión? ¿A dónde quiere llevarnos el autor? ¿A dónde quería llevar el autor a estos destinatarios dudosos que estaban dudando, valga la redundancia, de la suficiencia de Cristo? Hermanos, como dicen por ahí, con Cristo lo tenemos todo, sin Cristo no tenemos nada. El autor justamente en este pasaje claramente quiere expresarnos la superioridad de Cristo y la inferioridad y parcialidad del sacerdocio arónico. Continuaremos posteriormente explicando lo que el autor quiere hablarnos, y fíjense que él se mete y profundiza en aspectos concretos del sacerdocio, o justamente con respecto a el propósito por el cual Cristo, ¿cierto?, abroga en cierto sentido el pacto antiguo y establece un nuevo pacto. Hermanos, como yo les dije el domingo pasado, nosotros no tenemos sacerdotes, ¿cierto? ¿Quién es nuestro sacerdote? Es Cristo. No tenemos mediadores como hay en otros lados, miles de mediadores. ¿Quién es nuestro único mediador? Es Cristo, ¿cierto? Nuestro suficiente mediador. Y esas 3 cosas hemos visto hasta ahora, o 4 cosas, acuérdense, Cristo es el máximo profeta. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? ¿Quién quiere escuchar la voz de Dios? ¿Usted quiere escuchar y saber lo que Dios quiere para su vida? ¿Y dónde encontramos eso? En su palabra. Recuerden, la palabra de Dios es la que nos santifica. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Máximo sacerdote, ¿quién intercede por nosotros? ¿Por qué nosotros oramos al Señor? Para que Él interceda por nosotros. Cristo es máximo rey. Algún día Él va a reinar. En el día de hoy Él está a la diestra del Padre intercediendo. Pero el énfasis aquí es que Cristo, al ser sumo sacerdote superior a Melquisedec, Él también es mediador. ¿A dónde iremos? Como dijo Pedro. ¿O a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que podemos comprender un tema que no es fácil. De hecho, el autor dice que es difícil de explicar. Sin embargo, tú nos has dado luz, nos has dado entendimiento para comprender que el propósito esencial de la mención de este Melquisedec es apuntar a quien es superior, Cristo. Cristo como máximo profeta, Cristo como máximo sacerdote, Cristo como único mediador. Padre, por favor, ayúdanos a no alejarnos de ti, a no alejarnos, Padre, como estos hermanos, muchos de ellos estaban dudando. Y de hecho, eso era la razón de por qué muchos no estaban congregándose. Señor, exhórtanos a nosotros en esta mañana. Llámanos la atención también, Padre, de aferrarnos y considerar, como dice tu palabra aquí, considerar cuán grande era Melquisedec. No porque en sí quiere que veamos en Melquisedec al máximo profeta o al máximo sacerdote, porque él tipificaba, Padre, al máximo profeta que es Cristo, al máximo sacerdote que es Cristo. Señor, gracias por tu palabra, a poder comprenderla, a poder darnos el entendimiento de que si hubo un pacto antiguo, fue superado en plenitud por tu sangre derramada en la cruz. Padre, ¿por qué andaremos perdidos? Buscando aquí, buscando allá. Si tú nos diste en tu vida entrada directa al Padre. Padre, por favor, ayúdanos a comprender estas verdades basados en tu palabra. Por eso tu palabra nos habla de que debemos comprender la anchura, la profundidad, ¿cierto?, de ti. Y claramente en esta epístola observamos ello, Señor. Por eso ayúdanos a ser fieles, a poder aprender estas lecciones y poder fundamentar nuestra fe en la creencia, Señor, racional de tu palabra. Comprender en toda plenitud de que no hay otro camino si no eres tú. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a masticar este tema, Señor, que no es, como dije, fácil, el autor mismo lo dice, para que podamos comprender, Señor, hacia dónde va nuestra vida y hacia dónde evidentemente debería ir, que es a ti. Padre, danos la convicción de ello, algo que
debemos aprender en el proceso. Muchas personas no tienen la convicción y por eso dudan y cambian. Por eso te pedimos que nos ayude a tener esa convicción en ti, para no fallarte y para, como dice más adelante, acercarnos a ti con corazón limpio, pero también con plena certidumbre de fe. Muchas gracias, Señor, por mis hermanos que han dado cita también esta mañana. Ayúdanos a recordar, Padre, que tú eres nuestro sumo sacerdote, pero también que como sacerdote te compadeces de nosotros y de nuestras debilidades, Padre. Muchas gracias por ello, Señor, y ayúdanos, por favor, a considerar y a no olvidar, Padre, todas estas bendiciones que nos has dado en tu persona. En el nombre de Jesús. Amén.